damos la bienvenida a otro vídeo en mi canal. Hoy vamos a hablar de una plataforma interesante. Pero solo un recordatorio, este no es un consejo financiero. Les recomiendo que hagan su propia investigación y inviertan lo que sientan que es bueno para usted. La plataforma llamada Ainova. Comencemos con su sitio web y intentaremos hablar sobre todas estas características aquí. La plataforma ofrece la mejor profundidad de mercado en su clase, donde cada operación se realiza con un impacto mínimo de precio, basándose en su reputación. Ainova ha adoptado una estrategia de proporcionar la máxima seguridad a sus usuarios. La compañía fue fundada en 2020 por un ingeniero de seguridad cibernética. Amplia experiencia en el desarrollo de sistemas y programas de protección contra ataques digitales permitió crear la plataforma más segura con las carteras digitales confiables. Exploran el potencial de la tecnología blockchain y lo ayudan a realizar su visión de un negocio blockchain. Su misión es promover el desarrollo de la industria de la tecnología digital, estimulando la innovación mediante la introducción de nuevas tecnologías emergentes, participando activamente en la transformación de los cambios del sistema financiero mundial. El proyecto tiene muchas características sorprendentes como la seguridad legal. La empresa cumple con todas las normas de la Isla de Man, contribuyendo así a la prevención, detección rápida y eliminación de conductas ilegales. La libertad de innovación y el éxito requiere un movimiento y desarrollo constantes. La integración con los sectores relacionados de la economía, el derecho y las finanzas. Su equipo apoya y promueve la experimentación para encontrar soluciones innovadoras en negocios y criptomonedas. Beneficio diario. Todos los días la empresa distribuye el beneficio obtenido del día anterior. Todos los días los fondos recibidos se reflejarán en su monedera de saldo. Respuesta rápida. El aspecto principal de la seguridad y la reverencia es la toma de decisiones efectiva y la pronta implementación. Seguridad de depósitos. Garantizar la seguridad y estabilidad de sus fondos gracias a las estrechas relaciones comerciales con nuestros socios y asesores legales. Cualquier cuidador adulto de cualquier país del mundo puede convertirse en su socio de Ainova. También algunos productos interesantes que vamos a hablar más adelante en detalles, donde voy a mostrar mis inversiones. Pero antes de que usted debe crear una cuenta, depositar algunos puntos y empezar a invertir. Tienen un gran bono. Usted puede recibir puntos Ainova por completar tareas simples o por llegar a ciertas cantidades con su estructura de socios. Para participar en el programa de bonos, complete la verificación de su cuenta. El bono de puntos únicos se acreditará por registrar y confirmar una cuenta en el saldo del monedero en su cuenta personal. Al unirse al programa de afiliados de Ainova, nos ayuda a atraer a más personas a la economía digital abierta. Para esto usted recibe una recompensa en su cuenta personal que está disponible para el retiro 24/7. Comparte tu enlace de referencia personal y recibe un porcentaje de tus ofertas. Vamos a conocer al equipo detrás de este gran proyecto. El equipo de Ainova se reúne para proporcionar a sus clientes el mejor servicio y comodidad, con una atención particular a la seguridad, accesibilidad y facilidad de uso. Toda su experiencia, Lucas y Chuck, han invertido en la creación de la plataforma Ainova más segura. También puede echar un vistazo a su hoja de ruta. El equipo de Ainova analizó la situación actual con plataformas financieras, aplicaciones, contratos inteligentes y demandas del mercado y llegó a la conclusión de que la principal demanda de los usuarios son las transacciones rápidas y seguras, así como la confiabilidad del almacenamiento de criptoactivos y datos personales. En cuanto al algoritmo, aquí es donde puede invertir o saldo eligiendo la cantidad que desea poner. El algoritmo Ainova ofrece pagos regulares y diarios y comisiones bajas para garantizar que tenga la mejor experiencia
puede elegir el periodo de garantía del seguro. Hay muchas opciones en intereses compuesto es la adición de interés a la suma principal de un préstamo depósito u, en otras palabras, interés sobre interés al final. Haga clic en aplicar. Encontrará su inversión aquí, como puede ver. También tienen muchas otras características como el monedero video u el programa de puntos. Puedes seguirlos en su cuenta de Twitter que publican a diario, de esa manera se mantendrá actualizado a las últimas noticias. Además puedes unirte a su grupo de Telegram, han construido una comunidad increíble. Así que es todo para esta emisión, espero que hayan disfrutado el vídeo, gracias de nuevo por verlo, hasta la próxima vez, adiós.